Rever el cine de Hitchcock, eso sí, por una cuestión un poco que me parecía interesante Hitchcock, un poco esa forma de que es con cada plano tiene su valor y cada plano tiene su información y cómo logra a través de los planos, se entiende todo, es como que no. Entonces es como nada, como pensar un poco también en la película, un poco eso, como en una apuesta por ahí, por momentos un poco más clásica. Siempre supe que iba a ser planos como en trípode o con travelings o con paneos, como algo como bastante clásico en sí. Y que por otro lado también pensar que uno es como que está un poco en qué es lo que percibe Lina o cómo percibe Lina el personaje. Me dieron un premio. Todos me aplaudían. Huí de ahí como pude. Me fui perdiendo por las callecitas. Me dejé llevar. Primero, bueno, escribir un guión tarda su tiempo. Me parece que cuando es una película de personajes también es como más largo el proceso. Y después, bueno, uno tiene una vida, tiene hijos, digamos, es como que uno también encuentra como, le tiene también ganas de dedicarle tiempo como a eso. Así que no hay un... Y por ahí soy media lenta, es como, eso puede ser también. Pero bueno, por otro lado es como que creo que tiene también su beneficio, porque es como que durante muchos años es como que uno es como que recibe un montón de estímulos de distintos lugares, libros, cosas que uno es como que le encienden, conecta, ir a ver exposiciones. Bueno, como que uno está como todo el tiempo permeable a estímulos artísticos de alguna manera, y que eso siempre son como muy buenos disparadores para pensar. La premiada. A mí, en lo personal, no me pasa nada con el agua. Sí reconozco que es un lugar, que el agua es, que es como un lugar, por un lado, como muy lúdico, que es como un lugar muy relajante, donde uno tiene como su cuerpo, digamos, es otro en el agua, ¿no? Y que por otro lado es verdad que es un lugar como muy misterioso y también muy peligroso. Entonces eso es como que me parece como interesante, pero en lo personal no tengo un problema con el agua. Y a mí me parece que hay algo también que es como medio instintivo de querer transformarse. Me da la sensación de que cuando uno, que puede ser una especie de sacudón o una especie de... hay como algo medio... sí, no sé cómo decir. No es chamánico ni nada así, pero bueno, es verdad, diciendo eso se me viene el bautismo. No sé, hay un montón de cosas que tienen que ver como recibir algo que me va a volver otra, porque no estoy pudiendo o porque deseo estar en otra... estar en algún lugar, aunque ese lugar sea inhóspito. Digo, en ese caso es un poco inhóspito porque es helado y violento. Quedaría definir los accesorios. Ok. ¿Qué pensás? Sí, no sé. Me he imaginado algo distinto. Como de repente en un lugar fuera de su cotidiano,
como a miles de kilómetros en realidad de su casa, es como que de repente en un momento donde está como relajada o no está con el apuro del quehacer cotidiano, de repente es como que se topa con ese objeto, obra, digamos, y esa es como que que se pierde, me parece un poco, ¿no? Entonces por eso hay como de repente como una distancia también, ¿no? Con respecto como a esa caída, ¿no? Como que está como en una y su cuerpo reacciona a eso que ve, ¿no? Pero ella no lo puede procesar todavía, no, como que no hay un proceso de qué es lo que me pasó exactamente. No toques, o el pelo sucio. Mamá, ¿puede venir? ¿Y eso? No mires. Yo no sé si es no asumida. Me da la sensación de que es una relación, o sea, esa vida que ella tiene, digo, no creo que es que no afectivamente no comunica con esa relación. Lo que sí tal vez sucede es de que me da la sensación de que es algo que me parece que a cualquiera le puede pasar, le está costando con ese quiebre interno saber cómo comunicar con eso, pero desecha, ¿no? Como si a veces uno no, como si lo interior se vuelca un poco, demasiado, porque se vuelve demasiado invasivo en uno. Entonces tal vez todo lo que uno lo rodea, y particularmente una relación con una hija, tal vez se está volviendo, no está sabiendo cómo manejarlo. Pero es verdad que me parece que en un momento se reúne. Y de la misma sensación que cuando ve lo que usted dice que es ese momento de cuando ella vuelve al pasado, para mí hay algo que es bastante lindo de la película, que es una imagen. Es una imagen exterior que ella ve, la va a hacer encontrar algo que se había olvidado en el interior. No lo tuve presente, digamos, tan presente, para nada. No se me vino a la hora de pensar como esta película en Antonioni, digamos. Después sí alguien me hizo como algún comentario y dije, sí, es verdad. Puede haber. Pero no fue como... No, en su momento es como que por ahí diría... por ahí es rever el cine de Hitchcock, eso sí. Por una cuestión un poco que me parecía interesante Hitchcock, un poco esa forma de que es con cada plano tiene su valor y cada plano tiene su información y cómo logra a través de los planos se entiende todo, es como que no. Entonces es como nada, como pensar un poco también en la película, un poco eso, como en una apuesta por ahí, por momentos un poco más clásica. Siempre supe que iba a ser planos como en trípode o con travelings o con paneos, como algo como bastante clásico en sí, y que por otro lado también pensar que uno es como que está un poco en qué es lo que percibe Lina o cómo percibe Lina el personaje, y que lo que percibe es muy concreto en el fondo, más allá que ella que no le pueda dar un significado concreto, pero lo que percibe es concreto, las imágenes que ve. Digamos, no, o sea, en su cabeza, o que estén en su cabeza, pero es como que las imágenes que ella... Entonces por eso es como que la idea también de trabajar con... Bueno, ella ve esto y lo estamos viendo de forma limpia. Es una película suizo-argentina, que eso es importante decir porque yo me crié en Suiza, mi familia vive en Suiza, es como mi lugar un poco de pertenencia también, y por eso también es como que me imaginé ¿Qué sucedía? Que sucedía ahí, porque me imaginé como una mujer que le pasa lo que le pasa al personaje y me lo imaginé ahí.
Entonces es como que por un lado nosotros igual la película se hizo con un fondo de fomento anterior a este gobierno, entonces ya teníamos como otra regulación que la de ahora y también teníamos como los fondos de Suiza, que si bien fue difícil porque 2 meses antes del rodaje es como que hubo una devaluación del 200-300%, es como que el presupuesto se nos fue al diablo y hubo que hacer concesiones, desde días de rodaje a bueno, distintos tipos de cámaras, filtros, distintos tipos de bueno, hay esto y hasta acá se llega, digamos. ¿Dónde andás? Nada, colgada. En realidad hay algo que me ayudaba bastante, que como justamente venía de afuera, me sucedía cuando llegaba a Buenos Aires, que caminaba por las calles, escuchaba el ruido, no sé cómo explicar, la presión, la energía que se siente en esa ciudad, y la sentía, la miraba con ojos un poco ajenos, sabiendo que es algo que yo conozco, pero que dejé. Y en ese lugar también estaba el personaje, para mí, cuando ella vuelve a Buenos Aires. Es como medio si volviera a mirar las cosas un poco por la primera vez o cargadas de otra cosa. Entonces, primero yo traté internamente, como me gusta más trabajar siempre, de encarar las cosas con mucha inocencia, sin cargarlas de tanta psicología. Pero después, ese es como el secreto con el que uno va a trabajar, ¿no? Como diciendo qué me produce a mí no saber si yo realmente elegí esto, y hay una tristeza de cortarse. Siempre hay una violencia de cortarse, por más que uno se vaya por placer o no. Entonces ese corte es algo que yo le di al personaje, pero que es también que todos lo tenemos, o que, ¿no? No solo el exilio produce ese corte, otras cosas en la vida producen ese corte. Y me parece que la película habla mucho de esa crisis. Y después lo preparamos también de una manera re física, en el sentido de que primero entrenarme para no tener tanto frío, entonces meterse a la helada, salir de la helada, y después hicimos como un trabajo vocal, un trabajo de coacheo re importante. Porque en realidad Isa es mendocina. Claro, Es soy de mendocina, entonces tengo además un acento que es, claro, teñido de años afuera, más Mendoza, y este era un personaje re porteño. Entonces trabajamos la voz y después trabajamos con María Laura Berch, que es la directora de casting, pero también estuvimos primero haciendo el primer trabajo de entrar, y con Mila, obviamente. Tuvimos muchos ensayos y después con Felipe Ipar, que acompañó la peli, pero como tuvimos mucho de buscarle al personaje. Es un personaje que tiene mucha, un poco opaco, no sé si es opacidad o sombra, ¿no? Había algo que había igual que ir a buscar y que no era con lo que yo venía instantáneamente. Como si a veces hay personajes que uno tiene como que ir a buscar un peso que uno no tiene así en la vida. Entonces estuvimos muy buceando y buscando juntas. Y fue un trabajo que entró mucho con la voz, ¿no? Como que me parece que entraba muchísimo por ahí, por la manera de hablar. La voz, también pensar en la respiración, después en ciertas gestualidades, también como un poco también, bueno, cómo te plantás los pies, como si bien es como un personaje que se permite un espacio lúdico casi, ¿no? Como que se permite un espacio lúdico de ir imaginándose vidas posibles, pero por el otro lado decimos, bueno, vos sos tierra, estás como anclada, entonces, ¿cómo pones el peso en el piso? ¿Cómo te parás? ¿No? Como el cuerpo plantado, claro, ¿no? Había como algo como no volátil en eso de la corporalidad, o buscar gestitos más chiquitos, ¿no? Cual. Como decir, bueno, te tocas la trenza ahí, como pequeñas cosas que le generan y que además es un personaje que es verdad eso también, ¿no? Que ella es
jefa, toma decisiones, madre. Yo no soy ni madre ni jefa. No me la paso el día mirando mails y respondiendo y manejando equipos diciendo que está horrible, que esto, que aquello. Sí, igual eso era para mí era muy divertido igual, pero tenía que ponerme otra, sí, hubo una cosa de entrar juntas y decir, bueno, creémosla, ¿no? Más allá del interior y el paisaje sensitivo, tal vez eso... Como que nunca volviste. Sí que volví. Sí, fue como muchos libros que le decía, lee esto, lee otro. No sé, desde, bueno, uno que me pareció que estuvo muy bueno, uno que se llama El corazón del daño, de María Negroni, que es un libro así sobre la relación un poco con la madre, que es muy fuerte, así, muy bien escrito, es hermoso. Después, Samantha Schweblin, sí, Distancia de Rescate, después con respecto a la maternidad, ¿no? Como esa cosa de un hilo tensor que está ahí. Y después fue re interesante que era después más sociológico. Joyce Carol Oates, que trabaja mucho. Después algún otro libro. Desaparecer de sí mismo. Ese es ese Y después libros más de un sociólogo que se llama Disparaître de soi, que habla es sobre re la gente interesante. que desaparece. Y también esa necesidad de querer, porque eso también lo tiene un poco para mí el personaje, digo, una cosa que es media compartido que todo, ¿cómo hacemos para, sí, como tener un poco de deseo de desaparecer? Tal vez para aparecer, pero como de cómo desaparecer de su propia vida.